buenos días a todos, a los medios de comunicación por estar aquí y qué bueno que podemos platicar de estos temas de seguridad, justicia, y agradezco mucho al Colegio Jalisco por tan prestigioso lugar, por esta invitación. Doctor, muchas gracias por la invitación. Fernando, gracias por la invitación. Por supuesto, presidente de CBC Jalisco y coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de esta zona, al doctor Anuar García. Anuar, muchas gracias, un placer estar contigo en esta mesa, y por supuesto al maestro Vargas, qué bueno que está aquí, maestro, y muy agradecidos por la invitación, porque el tema, pues desde hace como 12 años, resulta que el tema de seguridad es el que ocupa todos los parámetros de la mayor preocupación para la sociedad y para la ciudadanía. O sea, llevamos ya muchos años arriba de la pobreza, de la falta de empleo, de la desigualdad, en fin, de muchas cosas que ustedes lo saben. Han sido las noticias que acaparan el 70-80% de los medios, algunas más fuertes, otras no, en fin, algunas cosas buenas, otras se reacomodan, y es como un vaivén de subidas y bajadas a lo largo de todo esto. Yo quisiera enfocarme un poco, como siempre ha sido el espíritu de México SOS desde que se fundó, en la parte de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que hemos visto que se puede corregir y hacia dónde es donde queremos ir. Y queremos ir tomando en cuenta esta parte que hoy comentaba el doctor Hurtado, también qué pasa, qué respuesta hay cuando hay zonas metropolitanas, y como zonas metropolitanas, muchas zonas ahí medio vacías y huecas, de qué es lo que está pasando. Ahora les voy a platicar algunos casos, y tomar ese ejemplo y tratar de poner sobre la mesa también algunas alternativas que nos han funcionado. Y yo quisiera empezar, y así voy a terminar, diciéndoles que al final del día se puede salir adelante. Claro que se puede salir adelante. Y eso es lo que nos ha motivado a nosotros para poder seguir trabajando. Se puede. Y a veces cuando hay una desilusión importante y vemos que durante tantos años las cosas como que no avanzan, vale la pena entonces desmenuzar un poco y pensar que a poco todo el mundo ha hecho mal las cosas, todos, autoridades, sociedad, y nos vamos dando cuenta que no es así. Entonces ahí es donde México SOS se clavó el diente, y es donde dijo, a ver, ¿qué es lo que está pasando en otros lados? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué podemos hacer bien? Todos los presidentes municipales no han podido, todos los gobernadores no han hecho nada, ningún procurador o fiscal ha salido adelante de algo, toda la corrupción la tiene todo el mundo, la sociedad no ha sido capaz de mover, o sea, toda esa dificultad que a veces pareciera que así es, porque nos lo presentan así, o sea, parece que a veces es imposible salir adelante, no es cierto, eso no es falso, y eso es lo que desde México SOS hemos tratado de empujar, y es lo que quisiera hoy desglosar un poquitín. Ustedes saben cómo surge México SOS, pues una tragedia como de muchas instituciones, un secuestro y un asesinato del hijo de Alejandro Martí, Fernando Martí, hace ya 10 años prácticamente, casi 11, una época complicada porque pues de repente se daban como muchos secuestros de alto impacto, ¿no? Se les llaman de alto impacto por las cantidades que se cobran, por las cantidades que se pagan. Y entonces Alejandro en algún momento dice, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Porque también me estoy dando cuenta, a veces golpes tan fuertes de estos pues hacen que mucha gente se dé cuenta de que algo está pasando diferente a lo que ellos a lo mejor imaginaban que pudiera estar pasando. Ojalá a todos nosotros nos mueva simplemente el sentir de que podemos colaborar sin que nos ocurra una desgracia, ¿verdad? De que podamos decir algo tengo que hacer. Ese es afortunadamente la mayoría de los casos. Entonces, bueno, en ese sentido, platicando, nos dimos cuenta que había muchas organizaciones y mucha gente que también estaba haciendo cosas, y algunas muy buenas. Entonces, uno de los principios que pensamos desde México SOS en su fundación fue, bueno, pues tratemos de no repetir lo que otros ya hacen bien, más bien cómo les podemos apoyar.
Ese fue un principio. Otro principio que nos dimos cuenta es, podemos tener una capacidad convocatoria también. Pues podemos jalar gente, podemos influir, podemos formar grupos, podemos proyectar. Ese fue un segundo principio que nos dimos cuenta para saber por dónde deberíamos de ir. Una tercera cosa es, dijimos, vamos a ir sobre temas torales para el país. Es decir, aunque sean más tardados, sean a largo plazo, pero si son los temas que hay que tratar, por ahí tendríamos que empezar a trabajar. No importa que nos tardemos un poco más, pero hay que ir al fondo de las cosas. Entonces ahí es donde también nos clavamos, ¿verdad? Ahí es donde nos metimos con mucha fuerza, y de ahí escogimos una serie de temas que ahora voy a comentar, y dijimos, por ahí tenemos que ir. También, con toda honestidad profesional y desde la sociedad civil, dijimos, pues nosotros no somos los grandísimos expertos, o sea, no somos abogados especializados, tampoco somos criminólogos, en fin, no tenemos el diagnóstico exacto emitido por nosotros. Dijimos, tampoco somos los grandes especialistas, entonces no nos podemos presentar así como los grandes especialistas en estos temas. Hay quienes han dedicado su vida al estudio para hablar de estos temas. Dijimos, entonces, más bien, ¿cuál es la fuerza nuestra? La fuerza nuestra fue esa, precisamente: detectar el problema, saber convocar a quienes lo podían hacer y proyectarlos hacia un objetivo común. Ahí es donde está parado México de Ciencias. Entonces dijimos, bueno, bien, con ese diagnóstico, con ese mapeo que estamos haciendo de la institución, pues vamos a chambear por ahí. Pero entonces nos dimos cuenta de un par de cosas importantes en el camino, o de varias cosas importantes en el camino. Y una de ellas fue, aquí se han mencionado algunas, pero nos dimos cuenta de algo que fue fundamental: que cuando uno quiere empezar a trabajar, aunque el tema sea importantísimo, no sé, voy a empezar, el tema de secuestro, por ejemplo, obviamente por las razones obvias del origen de la fundación, pues es un tema que nosotros hemos tomado con mucha fuerza, pero hablando de ese tema, que es un tema muy delicado, el tema del secuestro, ¿de qué nos dimos cuenta cuando quisimos empezar a trabajar? Pues de que había como grupos, incluso podía ser grupos de poder, que cada quien manejaba el secuestro. Y nos dimos cuenta de algo todavía más delicado. Nos dimos cuenta que había una brecha, y estoy hablando de los buenos, de los que se supone que van en contra del secuestro, ¿no? Para ver las dos canchas. Y nos dimos cuenta de que había una brecha enorme entre autoridades y sociedad civil. Tremenda. No saben la cantidad de foros que he asistido en donde te brinca. Parece que estamos hablando de dos planetas. Parece que estamos en dos países o en dos mundos distintos. Las autoridades por un lado y la sociedad civil por otro lado. Dijimos, caray, esto sí es un problema. ¿Qué se genera con esto? Una brecha de este tamaño, unos huecos, el doctor Hurtado los mencionó, unos vacíos que alguien va a tomar. Ningún hueco queda sin que alguien lo tome. Eso está claro. Cualquier descuido que nosotros tengamos en nuestra niñez, en nuestra juventud, en la familia, en la escuela, en donde sea, en las zonas metropolitanas, en la institucional, donde sea, alguien lo va a tomar, para bien o para mal, pero alguien lo va a ocupar. No queda vacío. Bueno, entonces empezamos a ver que había una serie de huecos y de brechas importantes, pero que ni las tomaba la autoridad, ni las tomaba la sociedad. Eso sí, la tragedia seguía creciendo, la inseguridad seguía sobre la mesa, los problemas se seguían dando, y por aquí había como una falta de comunicación entre sociedad y autoridades. Pero nos dimos cuenta de otra cosa, que entre la propia sociedad civil hay enormes diferencias y a veces protagonismos mucho más grandes que los que existen entre las propias autoridades. Y dijimos, híjole, caray, a mí no me llamaron, yo no soy, yo no salgo en la tele, a mí no me entrevistaron, y empieza a haber como hasta ciertos problemas desde este lado. Pero también nos dimos cuenta que entre las autoridades, también entre ellos, a veces imposible comunicarse. Y ahí vienen ustedes los casos entre presidentes municipales, pues, que no se llevan con sus gobernadores, o secretarios de seguridad pública, pues, que traen diferencias con los fiscales, o un par de soldados con los marinos, en fin.
Hay una serie de diferencias ahí importantes también que entonces no nos dejan trabajar. Pero esto, que parece ser así como obvio, como que no lo tomamos en cuenta, para nosotros se convirtió en un centro de acción. Porque nos dimos cuenta que si no estábamos de acuerdo entre nosotros, pues con razón las cosas se atoraban tanto. Porque hasta entre las propias autoridades se necesitaban. Entonces, nos dimos cuenta que había un problema ya hasta cultural ya de trabajo entre unos y otros. Esa fue la clave que detonó, digamos, el trabajo de México SOS. Pues dijimos, si no es tanto a veces cuestión ni siquiera de leyes, claro que lo es, pero ni siquiera a veces es de leyes, pero cuando está la ley, pero ni siquiera nos ponemos de acuerdo para cumplirla, o no somos capaces de darnos cuenta que en el centro de todo están las personas, los seres humanos, y que cualquier presupuesto, cualquier chaleco antibalas, cualquier sistema de justicia, cualquier plan y programa de seguridad y de justicia se debe a las personas, y no es al revés. Pero entonces a muchas autoridades se les hacía como que el fin último era conseguir el presupuesto, subir el dinero, bajar esto, conseguir más equipo, tener más tal. ¿Y dónde quedaban las personas? A ver, una vez que lo conseguían, ¿qué? Seguíamos igual. Se nos perdía que cualquier modificación de la ley tenía que tener como centro al final del día a las personas, a ustedes y a nosotros, a nuestros hijos. Se nos olvida eso. También nos dimos cuenta, en todo lo pusimos dentro de los principios de México SOS. Todo lo que hagamos tiene que girar alrededor de la persona. Si va hacia la persona, funciona. Si no va, no funciona. No tiene sentido. Por más sistemas de justicia que tengamos, por más dineros y presupuestos que tengamos, si al final sigue subiendo los índices delictivos, si mi hija no puede salir en las noches o no puede regresar porque estoy nervioso, o hay una calle ahí en problema, pues ¿de qué me sirve? Si llega un ministerio público y nadie me va a apelar, al contrario, me van a corromper. Si el penal es verdaderamente una desgracia, pues ¿de qué sirve todo lo que podamos hacer? Y discursos y foros y rollos y sistemas y leyes. ¿De qué sirve si no entendemos que todo eso va con base al fin último, que es la plenitud, el desarrollo, la paz, la seguridad de los seres humanos, de las personas que habitan en este país? Ese es el sentido de todo. Pero eso a veces se nos olvida. Y se le ha olvidado a muchas autoridades y también se le ha olvidado a mucha sociedad civil. Y de eso nos dimos cuenta. Entonces dijimos, algo distinto tendríamos que ir haciendo. Diferente, tendríamos que trabajar de una manera distinta. En ese sentido, entonces nos dimos cuenta que había otra división enorme. Y la división la componía la seguridad y la justicia. Mira, ¿saben cuáles son las dos hermanas diabólicas? Ahorita Anuar mencionó una de ellas. Ahorita las dos las mencionaste. ¿Saben cuáles son las dos hermanas diabólicas que son maravillosas? La corrupción y la impunidad. El gran cáncer de este país se llama impunidad. La impunidad quiere decir no pasa nada. Desde hace muchos años no pasa nada. Tampoco quiero totalizar, pero ese es un centro importante. La impunidad es igual a no pasa nada. Bueno, y si no pasa nada, pues entonces el que quiera hacer lo que se le dé la gana hacerlo va a hacer, porque no pasa nada. No hay una consecuencia directa. Transfiéralo a su familia, transfiéralo a sus hijos, a la educación. Si no hay consecuencias, pues no pasa nada, va a seguir generando un cuate que va a ir brincándose los límites y no entiende de consecuencias. Lo mismo pasa con las autoridades, lo mismo pasa con los delincuentes, lo mismo pasa con el Estado de Derecho tan importante. El Estado de Derecho no existe mientras la impunidad existe. Es muy sencillo. La corrupción es la otra hermana diabólica. ¿Cuáles son aquellas dos hermanas virtuosas que pudieran acabar con la corrupción y la impunidad? Se llaman seguridad y justicia. Es muy sencillo, seguridad y justicia. El tema es que no es solo seguridad, pero tampoco es solamente justicia. Hoy no podemos desvincular, ya no podemos desvincular a la seguridad de la justicia. O van juntas o vivimos muchos de los problemas que estamos teniendo hoy. Nada más seguridad y nada más justicia. Y eso se vivió hace muchos años. Hoy ya no podemos por el tema de entrada del sistema de justicia penal que tenemos ya. Tienen que ir pegados. Bien lo dijeron hace rato, o se comunican o se comunican. Bueno, nos dimos cuenta que había esa brecha también. Entonces, en ese sentido, México SOS creó 3 ejes de trabajo. O sea, tiene un ámbito de trabajo que es seguridad y justicia, y de ahí generó 3 ejes de trabajo.
están relacionados con todo esto que les acabo de decir. El primero tiene que ver con el fortalecimiento institucional, y ahí es donde entonces seleccionamos a los temas importantes en los que México SOS quiere colaborar. No quiere decir que sean los únicos, quiere decir que son los grandes temas en donde México SOS, donde nos hemos metido un poco más a fondo. El primero tiene que ver precisamente con el sistema de justicia penal. Surge de la ciudadanía, no surge de la autoridad, surge de la ciudadanía, una necesidad de generar una nueva justicia. Estábamos rebasados, una justicia oscura, corrupta, incluso desde las propias universidades, así se venían preparando ya muchos jóvenes, y aún entraba ese sistema, y es un problema. Los propios profesionales de la abogacía, los propios criminólogos, ya todos se meten a un sistema oscuro, poco transparente, lento, donde los jueces ni siquiera se presentaban en las salas. Olvídense de que hubiera algo de justicia alternativa, eso, pero ¿qué era eso? ¿Con qué se come? De repente, embudos tremendos cuando se llega al Ministerio Público, hoy también los tenemos, por lo que estoy viendo, también hay de esos embudos todavía que existen. Una policía poquísimo preparada, donde la reina madre de todos, ustedes lo saben, pues ¿cuál era? La confesión. O saca la confesión, como pueda sacarla, y ya después vemos qué hacemos. Las influencias. ¿Quién está en la cárcel? Pues que no tiene dinero, que tal vez no habla español, que no tiene posibilidades. Ahí está. No nos importaba. Durante mucho tiempo el 50-60% de las personas que estaban en la cárcel estaban por delitos menores a 5,000 pesos. ¿No? Seguramente muchos de ellos no eran ni delincuentes. Entonces, en fin, una serie de anomalías que durante muchos años cargamos en nuestro sistema de justicia. Alguien dijo ya basta, y lo dijo la sociedad, no lo dijo la autoridad. Y entonces desde ese momento empezamos juntos ya entonces a construir con otras organizaciones y también con muchas autoridades que se fueron sumando un nuevo sistema de justicia penal. Mal planeado, mal llevado, nada más el puro Código Nacional de Procedimientos Penales, que es como el manual. Se empezó 5 años después de que se dio el mandato constitucional del 2008, imagínense pues, si no estábamos medio empezando mal, pero bueno, al final del día se echó a andar. Por cierto, ese Código Nacional también lo empezó la sociedad, no lo empezó la autoridad. Nosotros empezamos a generar un grupo completo para empezar a generar todo esto, y de ahí vino una reforma constitucional, y de ahí entonces se generaron grupos de trabajo de gente desde la sociedad civil, pero ya jueces expertos, fiscales expertos, policías expertos, operadores, defensores, etcétera, que empezaron a trabajar en esto como un gran reto. De ahí fuimos pasando todos los obstáculos hasta lograr el Código Nacional de Procedimientos Penales, perfectible totalmente. Pero ese no es el problema principal que tiene el sistema de justicia penal. En fin, empujamos ese sistema como un tema natural. Fue uno de los temas importantes, pensando en que esto va para años, o sea, no es que a los 8 años que se dio el mandato, que nunca entendí por qué fueron 8 años, pero bueno, se dieron esos 8 años para la implementación, se pudieran pasar en ello. Por cierto, estos temas que fuimos empujando, y que tienen que ver entonces sí con todo el mundo, yo creo, siempre he pensado que si nada más nos dedicáramos al sistema de justicia penal, nada más, con eso tendríamos de sobra, porque ahí está metida toda la cadena de justicia. Ahí tenemos que ver desde la policía, jueces, ministerios públicos, fiscales, defensores, sistema penitenciario, etcétera, etcétera. Todos esos nada más tendríamos que dedicarnos. Y este sistema lo que implica es toda una remodelación y una transformación radical, que eso es lo que queríamos. Los temas torales que escogiéramos, que implicaran una radicalidad, no un parche, que es como estamos acostumbrados muchas veces a hacer las cosas en este país, a parches. Y el que va llegando, pues mete un parche. Y dice esto va a mejorar, o quita el parche del otro, porque pues no le gustó el otro parche. Entonces es radical el asunto. Necesitamos un sistema de justicia radical que cambiara. Eso nos implicaba saber pues, que nos iba a costar mucho trabajo, como nos está costando hoy, a todos. Pero íbamos a obtener un sistema más transparente, un sistema más ágil, un sistema que procura más la justicia, en fin, una división interesante de cosas y de funciones y de responsabilidades, donde la investigación tuviera que ser la parte fundamental, no la confesión. Ahora ustedes imagínense que esto va a funcionar, por supuesto, inmediatamente si tomamos a los 400,000 policías
los quitamos y traemos 400,000 policías nuevos preparados en el sistema de justicia penal. Entonces las cosas así funcionarían de maravilla. O jalamos a todos los ministerios públicos, los quitamos, en que los preparamos, y traemos todos los ministerios públicos nuevecitos y recién preparados. Bueno, si lográramos hacer eso a todos los jueces o todos los penales, como ustedes quieran, el problema es que eso no va a pasar. Eso no pasó. ¿Cómo quitas a 500,000 policías y los cambias por 500,000? ¿De dónde caramba los sacamos? Entonces el reto era, pues, con lo que tenemos, hacer el agua de limón con los limones que tenemos. No hay más. Y ese fue el enorme reto. Y eso fue, imagínense ustedes, cuando hay gente que trae todo un chip de trabajo durante toda su vida y ahora se lo tienes que cambiar para que empiece a trabajar de otra manera. Pues por supuesto que ha sido lo más complicado. ¿Dónde hemos encontrado nosotros que está el problema principal de este sistema? ¿Dónde? En la operación. No en las leyes las mejoramos, las quitamos, vamos cambiando 2, 3 artículos, en fin, lo que la experiencia nos vaya diciendo que podemos ir transformando, hay que irlo haciendo. Toda ley es perfectible, no está ahí el problema. El mayor cambio jurídico legislativo en el país se ha dado en estos últimos 11 años, por todo este movimiento telúrico. Ustedes lo saben perfectamente. ¿Es malo? No, es bueno, para ir acomodando. Faltan muchas cosas por hacer, todavía faltan muchas cosas por hacer. Pero bueno, en la operación es donde nos hemos dado cuenta. ¿Y por qué en la operación? Pues porque hubo mucha gente, muchos gobiernos, muchos estados que se hicieron patolucas, que no hicieron lo que tenían que hacer en los tiempos. Hubo gobiernos completos que en 6 años no hicieron nada, nada. Este sistema costó cerca de 23,000 millones de pesos, más lo que cada estado conseguía, más la capacitación, más los americanos, más los chilenos, más todo lo que venga. Y hubo estados completos, en el sexenio de ese gobernador prácticamente no hizo nada, o algunos empezaron a hacerlo dos años antes de que les cayera la ley por la implementación que fue en el 2016. Entonces imagínense si iban a estar listos. Y además los gobernadores se fueron, y se fueron sus fiscales, y fueron sus procuradores. Entonces, menciono esto no para profundizar en este tema, porque habría que hablar muchísimo de esto, simplemente para decirles que es mejor, que requiere de un ojo clínico para el tema de la operación, que ya lo detectamos, y que hoy hay lugares, estados exitosos también, que lo están llevando muy bien. Y que obviamente el tema de justicia se transforma en cambio, pero no todo el país. Ahí es donde tenemos que estar. Y hay mucha gente que regresa a la práctica antigua si no hay quien le haya capacitado bien, si no hay quien le esté supervisando bien. Pero lo más importante, que es la otra parte que aquí se comentó, si no han entendido que la palabra clave de esto es sistema, ya no son islas, ya no son dependencias independientes, es un sistema, es un sistema. La empresa entiende perfectamente que es un sistema. Si hay una Coca-Cola, un sistema es desde donde empieza hasta cuando sale la Coca-Cola. Y cualquier punto intermedio que falle, falla la Coca-Cola. No sale el producto final. Es exactamente lo mismo. El mismo grado de importancia que ha requerido trabajar toda la parte jurídica que un poco hemos comentado ahora, es exactamente importante la cadena de los sistemas que se requieren para llevar eso adelante. Es decir, ¿cómo está la cadena de justicia desde policía hasta el último juez y sistema penitenciario? Es todo un proceso. Lo que no le funcione bien al policía le va a repercutir al juez y viceversa. Lo que el ministerio no haga bien le va a repercutir al otro. Entonces, si ustedes dicen, ¿por qué falla el sistema de justicia penal? Porque en el proceso algo está fallando. Porque la Coca-Cola, aquí algo está atorando, la botella, la corcholata, lo que quieran. Ahí algo se está atorando. ¿Y qué es lo que está atorando? La operación. Es decir, ¿quién está fallando en ese proceso? Bueno, ahí es donde tenemos que estar. Lo que sigue es 6 años de consolidación. Tenemos que consolidar, pero ya detectamos dónde. Jalemos las prácticas buenas y entonces empecemos a ver cómo podemos trabajar eso. ¿Hay manera de hacerlo? Sí, sí hay manera de hacerlo. Por supuesto que hay manera de hacerlo. Hoy tenemos ejemplos súper exitosos en este país, de gente que sí se ha puesto las pilas y que lo está trabajando. Les pongo ese ejemplo ahorita como tema uno de los temas torales en el que nos metemos para profundizar más. Otro tema toral
que encontramos fue el sistema penitenciario, y ese no nos metimos desde el principio, porque pues, como todos ustedes a lo mejor, o como en general la sociedad, cuando se habla de penales y se habla de cárceles, lo que encuentras es como de aquí para allá, ¿no? De aquí para acá estamos todos, de aquí para allá pues ya están los delincuentes, ya está la cárcel, no me interesa, pues ahí están, si les pasa o no les pasa, es su broma. ¿Sí? Así pensábamos todos. Cuando nos dimos cuenta que los lugares, algunos lugares exitosos que habían salido adelante, uno de los puntos importantes fue que le metieron mano, en serio, a sus penales. Entonces nos llamó la atención. Y cuando empiezas a profundizar en el tema, te das cuenta que nuestros penales, muchos de ellos se han convertido en verdaderos centros de operaciones del crimen. Ya, ¿se acuerdan que decían, bueno, es que ahí capacitan, no te capacitan, si estás adentro te van a capacitar como delincuente? No, ojalá fuera eso nada más, ojalá fuera eso nada más. No, muchos de nuestros penales en este país son centros de planeación del crimen, son centros de operación, ahí se planea. Ustedes saben que el 70% de las extorsiones salen de los penales, no salen de afuera, salen de los penales. El punto es pues, que se quede ahí todo adentro. Es que el problema no es ese, el problema es que todo va afuera. Entonces queremos terminar con la delincuencia, con los índices delictivos, queremos vivir en paz, lo que decíamos al principio, todo el rollo. Perfecto. Pero pues, ¿cómo le vamos a hacer si una de las causas principales está dentro de los penales? O sea, lo que se hace ahí no solamente es para hacer el mal dentro del propio penal, sino repercute afuera, como el tema de la extorsión que les estoy poniendo. Muchos secuestros se planean adentro de los penales, no solo eso, muchos penales son casas de seguridad, muchos penales tienen a los picaderos más baratos, y en droga váyanse ahí, les cuesta menos. Hay penales en este país donde hoy se vive todavía la esclavitud y hay extorsión y problemas hacia adentro como al de afuera. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo le hacemos? La pregunta que nos hicimos fue, híjole, pues nos va a costar más trabajo si no le entramos también a este tema y vamos a la causa de fondo. Bueno, por eso entonces dijimos, hay que empezar a trabajar también en el tema penitenciario. Como ven, otro tema medio complicado, pero hay que entrarle. No vamos a poder terminar o tan rápido afuera si no nos metemos adentro. Hay muchos delincuentes que prefieren estar adentro que afuera, porque están protegidos, porque tienen sus campos de poder, y entonces nos encontramos con mucho autogobierno y con mucho cogobierno. Es otro tema importante cuando empezamos a encontrar penales en muchos lugares, pues hasta donde había carreras de caballos. A mí no me preocupaba ver, o sea, terreno lo tienen, hay penales grandes que tienen terreno para echarse unas parejeras. Está bien, el problema es cómo metían y sacaban los caballos todo el tiempo, si no eran hormigas, ¿no? Había penales VIP donde los internos, ellos decían quién llegaba y quién no llegaba. Era un penal para mí y había 100, y entonces ellos decían quién entraba y quién no entraba. Un día nos encontramos una franquicia dentro de Domino's Pizza. Pero les puedo contar 100,000 anécdotas de estas. Yo sé dónde, en qué penal hay una celda especial, que es la celda número 8, donde ahí pasan cosas. Y dónde esconden y cómo no. En fin, todo esto que les digo, pues suena así como complicado, entonces vamos entendiendo por qué estamos como estamos, o por qué hemos estado como hemos estado, porque todo esto no empezó ayer. Entonces, ese es el tema. Fue otro tema importante en donde le metimos mano. ¿Qué hicimos entonces? Pues primero les metimos a la ley, y se logró una ley nueva, que se llama Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo mismo que hicimos con el otro, lo mismo acá. 45 años sin que nadie tocara una ley para los penales. Otra vez desde la sociedad civil. Ya después se suma la autoridad, y mucha autoridad ya le entra muy bien. Pero ese es el, además nosotros no podemos pues, autorizar leyes, no nos da la capacidad. Hay un poder legislativo que lo hace. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo que hicimos fue empezar a promover la certificación de penales.
la certificación, pero que venga alguien extranjero, una organización especializada, y así vino ACA, la Asociación de Correccionales de América. Hoy ACA ya ha certificado, yo creo que cerca de 50 penales, 60 penales en el país. No, ¿con eso cubres el total para hacer tu reforma integral al sistema penitenciario? No, por supuesto que no, pero ya te va marcando unos parámetros, porque estos sí llegan con un diagnóstico, tienes que cubrir esto. Tercero, lo que hicimos fue, empezamos a sacar prácticas buenas de México y de otros lados para llevarlas a otros lados, y nos dimos cuenta que había gente, como en todos lados, maravillosa, autoridades estupendas, que han hecho cosas estupendas y que han trabajado bien con sus penales y que les han dado la vuelta completa. El caso de Coahuila es un caso maravilloso. Tenían de lo peor el penal de Piedras Negras, ustedes se acuerdan. Bueno, le dieron la vuelta a sus penales. A ver, ya son super penales, no, todavía no, tienen problemas, pero no es nunca lo que habían sido. O sea, sí se puede. Chihuahua en su momento transformó el penal más peligroso del de Ciudad Juárez. Bueno, ya hasta recibieron un premio. Hoy tienen que mantener todo eso porque hay problemas, pero encontraron la forma de hacerlo, y adentro tenían problemas muy serios y lograron hacer el cambio. El complejo Hongo en Baja California, otro, tenían el pueblito este famoso, ¿se acuerdan ustedes del pueblito este que estaba ahí? Y era el pueblito porque era un pueblito. Véanse la película, una película malísima, donde sale Mel Gibson, se llama Liberen al Gringo o algo así. Véanla. Esa película tomaron lo que era el pueblito allá en Tijuana, cerca de Tijuana, y la reprodujeron en Veracruz, y ahí filmaron. Pero es exactamente, vean esa película, vean, se van a dar cuenta. Bueno, ahí le metieron mano en serio y lo hicieron todo el complejo Hongo, etc. O sea, hay ejemplos buenos, y sobre todo hay gente muy valiosa que ha hecho eso y que ha dado su vida, esto pues no ha sido fácil. Ese fue otro tema importante que nos metimos. Otro tema fuerte, toral, fue obviamente el del secuestro. Y en el secuestro, lo que nos dimos cuenta, pues es que o creábamos un ente que solamente desayunara, pensara, comiera y soñara en secuestro, esto no va a pasar. Entonces lo que hicimos fue justamente preparar, decirle a la autoridad del sexenio pasado, decirle, oye, tienes que generar algo distinto. De ahí salió la Coordinación Nacional Antisecuestro. Entonces, al menos esta empezó a coordinar y empezó a ver quién era responsable de qué. Y ustedes saben, cuando llegas a una unidad especializada contra el secuestro como a otros lugares, te das cuenta de muchas cosas y te das cuenta que de repente no hay nada. Dice, hay unidad especializada contra el secuestro, era puro chisme y show, traían colgando el sillón y lo ponían en ese momento. Esto lo que está pretendiendo es hacer, y hoy tenemos en el país unidades especializadas contra el secuestro de primer nivel, en lugares muy complicados, que han logrado bajar el secuestro casi a cero, y en algunos lugares a cero. Otro caso de éxito también. O sea, hay cosas buenas que han hecho autoridades con la sociedad civil. Ese fue otro tema. Y el otro tema importante que empujamos, toral, fue el número 911. De repente nos dimos cuenta que había como 28 números de emergencia, y cada estado además tenía los propios. Y lo que dijimos es, pues hay que hacer uno. Ahí lo que nos facilitó el asunto fue que la ley ya te disponía a que hubiera un número. Ya no tenemos que pelear la ley como lo peleamos en todos los demás. Aquí ya estaba la ley, lo que había que hacer era hacerlo. Pues empezamos a empujar. Y otra serie de cosas más. Pero ¿con qué nos encontramos aquí? Que ahí es donde quiero también puntualizar. Pues nos encontramos con varias cosas. Lo primero que nos encontramos es, muchas veces, obviamente, una autoridad reticente. Cuando tú vas adelante, te encuentras pues, con alguien que dice, ¿qué pasó? Y te empiezas a encontrar con alguien que dice, eso no, eso nos toca a nosotros y lo hacemos. Lo que aprendimos fue, o sea, que a veces nos llamaran la atención, nos regañaran, nos dijeran, oye, no le sigan, lo que ustedes ya saben. Y entonces aprendimos a no hacer caso. Pero lo que sí aprendimos también fue, cada vez que íbamos con un proyecto, no era un proyecto nada más a decir, está mal, el secuestro está como locos, el sistema de justicia no sirve para nada, ustedes son unos corruptos, no hacen nada, etcétera, etcétera, etcétera. No. Lo que aprendimos fue a hacer las cosas. Y si había que preparar una ley, entonces la preparábamos.
Y si había que generar un proyecto de la Coordinación Nacional de Secuestro, lo hacíamos. Y si había que generar cualquier cosa, nosotros siempre llegábamos con un documento. Siempre. Y entonces ahora sí, a debatir. Si no, volvíamos a caer en lo mismo, en la pura queja. Y si te encuentras gente que no te pela o no le interesa, pues vas para atrás. ¿A qué obligó esto? A que cuando tú llegabas, pues no sé, llegabas con el Código Nacional de Procedimientos Penales hecho, obligabas al debate. Yo lo único que pedía a los diputados y a los senadores y a quien fuera, les decía, déjenos sentar en la misma mesa. Es todo lo que pedimos. Claro, al principio, pues que se sienten. Prácticamente ganamos todas. No había manera. Estábamos perfectamente preparados, con los mejores, con los documentos listos y con la conciencia clara de qué es lo que queríamos. No perdimos una. Y de ahí entonces salieron, logramos hasta ahora como 7, 8 leyes. Pero no fue quejándose, no fue diciendo es un lento. Imagínense que cuando llegamos con la ley a favor de las víctimas del secuestro, que fue la primera, cuando llegamos al Congreso, cuando se unen las dos cámaras, ¿no? La baja y la alta, llegamos, ellos sabían que íbamos ya con este rollo, y de repente ellos, antes de que empezáramos a hablar, como siempre, pues presentan ellos lo que ya tenían. De repente dice que ya tenían la ley, ¿no? Y dijimos, a ver, ¿qué ley traen? Sacaron del cajón 10, 12 leyes de víctimas allá trazadas que tenían, las arreglaron y nos presentaron un verdadero Frankenstein. Se los tiramos en 3 minutos. No les quedó de otra más que empezar a trabajar con nosotros. Y eso es lo que buscamos, no irnos solos, trabajar en conjunto. Así nos pasó con todas las leyes, con todas. Hasta que lográramos sentarnos y decir, ahora sí vamos juntos. Y a lo mejor no quedaba como queríamos 100%, pero ya la discutimos, ya nos sentamos y ya la hicimos. Esos fueron los pasos. Y nos dimos cuenta que entonces sí funcionaban las cosas. Si nos metíamos, si nos hacíamos corresponsables, no nada más nos quejábamos o señalábamos, sino le entrábamos. Esa fue la postura y el espíritu de México SOS. Y entonces, perdonamos para ver el tiempo, para no... ¿Cuánto tiempo me queda? 10. Yo 7 minutos termino. Y entonces ese fue el principio que aprendimos desde el principio, que no bastaba compararnos o una marcha o un desplegado, todo eso, porque las hicimos, pero no era suficiente, no fue suficiente. Había que ir más allá, y el más allá que encontramos fueron 2 cosas: prepararnos en los temas y trabajar con las autoridades. Y eso marcó la pauta de entonces lo que ha sido tal vez el proyecto más fuerte ahora de México SOS. Dijimos, ¿cómo entonces podemos hacer que todo esto empiece a permear y a transmitir? Y entonces empezamos a ver, a generar una serie de grupos de trabajo y de enfoque. El objetivo era uno: tenemos que trabajar, nadie puede solo, ese es el tema. Nosotros no podemos solos, por más empujones y gente especializada que tengamos, no podemos solos, porque hay cosas donde nos vamos a atorar al final, que ya no nos corresponden a nosotros. Pero entonces la autoridad tampoco puede solo. Todas estas cosas que les he dicho pues han salido de la sociedad civil. ¿Cómo lo hacemos? Y ahorita les pongo ejemplos exitosísimos donde hemos estado desde ahí. Entonces dijimos, hay que trabajar en conjunto con la autoridad. Ese fue el principio. No, pero no sabes lo que son. Ese fiscal que se te siente enfrente, ese fiscal, pues ese fiscal es el fiscal. Con ese hay que trabajar. Y ese diputado, y ese legislador, y ese gobernador, y ese, pues esos son. Esas son las autoridades que tenemos. No tenemos otras. Pero aprendimos una tercera cosa: que dentro de las autoridades hay gente valiosísima, es excelente, estupenda, de primera, preparados, entregados, gente que le han matado a sus compañeros, gente que ha perdido a su familia, gente que ha dejado familia completa por estar dando la vida, gente honesta, también la perdimos. Y dijimos, caray, qué buen ejercicio. No todos los policías son corruptos, no todos los ministerios públicos son corruptos, no toda la impunidad está en todos lados, y tampoco no toda la, que fue la otra cosa que aprendimos, no toda la sociedad civil es santa.
En las mismas mesas que empezamos a trabajar, sí se podía sentar el que lideraba a lo mejor la banda de secuestradores y a lo mejor un policía en activo. En esa misma mesa se estaba sentando el empresario que más dinero lavaba en todo el país, en la misma. O sea, entonces aprendimos que aquí hay muchos tonos de grises, y eso fue maravilloso. Y empezamos a trabajar. Y entonces generamos un modelo al que le llamamos las mesas de seguridad y justicia. Y las mesas de seguridad y justicia no son otra cosa sino la consecuencia de este aprendizaje que les comento. Una mesa como esta, en donde se sienta la autoridad responsable en los temas de seguridad y justicia y la sociedad civil. Juntos generamos una agenda común de trabajo, generamos comisiones de trabajo y empezamos a chambear de forma constante todo el tiempo. ¿Dónde está la parte más complicada de esto? En que ambas partes todavía traen un chip cultural que les hace regresar a la anterior forma de trabajar, a la brecha, a la descalificación siempre. Entonces empezamos a generar esto, empezamos en Juárez. Y gracias a la mesa, Juárez logró salir del 2010 tan complicado. Yo no he visto una ciudad más complicada en este país que Ciudad Juárez, en el momento más complicado de su historia. Nunca ha habido más homicidios, más secuestros, como en Ciudad Juárez. Bueno, logró salir adelante. Y en un momento llegó a bajar secuestros a 0 cuando tenía 9 diarios. El trabajo era municipio, estado y federación, sociedad civil, empresarios, activistas, rectores, universidades, juntos trabajando en una agenda común, todos con personas. Y generamos entonces una mística, 3 palabras que fueron las claves, que fueron confianza, corresponsabilidad y eficacia. Y la más importante de estas es la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad no es otra cosa sino que me hago responsable de la responsabilidad del otro yo también. ¿Me toca? No, no me toca, pero yo me meto. No sé de secuestro, pero aprendo. ¿Voy a ir por las bandas de secuestradores? No, pero voy a apoyar a la unidad especializada de secuestro. Y entonces empezamos a ver que ese modelo funcionaba y dijimos vamos a replicar. Y lo empezamos a replicar en diferentes lados del país. Hoy no todo el país está en ruinas, ¿eh? No es cierto, eso también es otra mentira. Ustedes ven el caso de La Laguna. La Laguna fue una zona complicadísima 2011. Complicadísima, ¿se acuerdan del bombazo en el estadio? 2 cárteles poderosísimos en su momento enfrentados en Torreón. Pasaban de aquí y se los tiraban a Durango y de Durango para acá, ¿no? Porque abarca los 2 estados, pero es una sola que es La Laguna. Se generó una mesa de trabajo. Le entramos todos, autoridades, y hablo de ejército, de marina, de policía, todos. Le entramos con una agenda de trabajo. Y vean hoy lo que es la zona de La Laguna. Un éxito. Tampico, Madero, Altamira. Zona sur de Tamaulipas. Todo Tamaulipas complicadísimo. Hace 4 o 5 años salieron 1,200 familias de Tampico, de Madero y de Altamira. 1,200 familias se fueron por la violencia tremenda, terrible que existía. Hoy regresaron 1,200 familias otra vez a vivir esa zona. Una mesa donde nos sentamos, donde nos ponemos de acuerdo y donde podemos trabajar de forma corresponsable. ¿Saben dónde sesionamos en Tampico? En la zona naval, como si estuviéramos sesionando en el hotel de aquí al lado, ¿eh? Al principio fue por seguridad. Hoy los marinos no nos dejan salir porque dicen, aquí empezó las mesas, aquí tenemos que seguir. Exitosísima. Lázaro Cárdenas en Michoacán, para abajo, peligrosísima por colindancia. Ixtapas y Guatanejo lograron corregir con fin. Les puedo poner unos ejemplos. Vengo de Cancún ahorita. Tenemos una mesa en Cancún, Isla Mujeres. Con todos los problemas que ahorita se oyen en esa zona, que más bien el problema tiene más en Playa del Carmen. Cancún lleva 6 meses a la baja en homicidios. Ha sido la ciudad que en los últimos tiempos más bajo ha pegado al homicidio. 50% para abajo de los últimos 6 meses. ¿Qué ha pasado? Nada más. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sentarnos, sentido común y trabajar en serio. Y el que no entiende este espíritu no está en la mesa, se va de la mesa. ¿Dónde ha estado lo más complicado? En este chip cultural de entender que así podemos trabajar. Entonces, díganme si no vamos a encontrar autoridades de primera
que necesitaban apoyo, y ciudadanos que querían hacer algo y que se meten y no saben en los temas exitosísimos con los que hemos, y empresarios poniendo dinero donde lo tienen que poner y ayudándole a los soldados, y los marinos construyendo por acá, y ambos trabajando. En fin, las mesas ya sientan a dos gobernadores juntos y que vamos trabajando en eso. Eso lo quiero poner como una respuesta positiva al problema metropolitano. Es una respuesta, porque hoy ya se unen varios municipios para formar una mesa, no necesita ser un solo municipio, en algunos lugares son varios municipios. Hoy ya pudimos arrancar 32 mesas en el país. Bueno, faltan muchas más, pero ya vamos trabajando con este espíritu, y ya en algunas hemos logrado pasar presidentes municipales, cambios, gobernadores y hasta presidentes, y ahí vamos, y ya generamos una agenda de trabajo, un anual, con todas las mesas, hacemos con la red, y entonces ya formamos una red nacional, que se llama Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, con una mística, con una guía, con un trabajo. Ya terminamos, ¿no? Si apenas estamos dando la batalla, pero ahí vamos. Y ahí es donde tenemos que empujar. ¿Y qué pretendemos con esta red nacional de mesas de seguridad? Con este espíritu de trabajo, que cuando hablo de red y de mesas, acuérdense que hablo de sociedad y de autoridades trabajando en conjunto, cerrando la brecha. ¿Y qué pretendemos? Generar este ejército importante que sea un verdadero contrapeso en los temas de seguridad y justicia. Porque sabemos qué hacer, porque sabemos cómo hacerlo, y porque ahí están los ejemplos positivos. Yo quisiera terminar simplemente a lo mejor diciéndoles que de las satisfacciones personales más grandes que he tenido estando metido en esto ha sido precisamente esto. Cuando hoy encuentras a veces autoridades que te empujan más a generar este espíritu y este trabajo que a veces desde la propia sociedad. Y a veces te encuentras enemigos por todos lados, porque no a todo el mundo le gusta, sobre todo cuando vas bien. Y te vas a encontrar una que otra autoridad que te va a querer boicotear. Pero también, a lo mejor por ahí un empresario, a lo mejor alguien que tampoco le gustó y te va a querer boicotear. O un medio de comunicación que también te va, y nada más quiere la nota. Y no ha visto más allá. Y te va a querer boicotear. No lo hemos encontrado de todo. Sin embargo, pues no es otra cosa sino aprender a trabajar con sentido común. Lo que ustedes harían en sus familias cuando tienen un problema de una enfermedad, pues se sientan a ver cómo la resuelvan, y quién pone dinero y quién no le ayuda y quién está, y acuerdan quién va. Eso es lo mismo. Lo que tiene que ser la selección de fútbol es lo mismo, lo que hacen las empresas es lo mismo, lo que hacen los despachos es lo mismo. Nos sentamos y nos ponemos de acuerdo porque todos vivimos en los mismos metros cuadrados, con una diferencia: esas autoridades se van a ir, la sociedad se queda. Hoy ya hay lugares donde si hay un cambio de presidente municipal, por poner un ejemplo, lo primero que hace es se sienta en la mesa, ya no llega a imponer su plan, porque entonces la mesa se convierte en garantía de las cosas buenas también. Ya ven que luego llegan unos y les encanta borrar lo que hicieron los otros. Bueno, pues eso se trata. Y tenemos sistemas de indicadores y de evaluación puntuales, comités perfectamente formados que van midiendo. Hablamos sobre hechos concretos y vamos trabajando, pero estamos empezando y nos va a ir bien y nos va a ir mejor. Ese es el trabajo, y por eso el lema, que es el que nos dirige, el lema que nos guía, es pasar de la protesta y la confrontación a la propuesta y la colaboración. Esto no quiere decir que no digamos lo que está mal, ¿eh? Esto no quiere decir que no exijamos lo que se tiene que cumplir. No, esto quiere decir que vamos a exigir eso con mayor sustento todavía, pero que además te lo digo porque yo aquí estoy para hacerlo. No solo tú, sino yo también aquí estoy porque me interesa mi país, porque entonces me interesan esos huecos que se han dejado, y así es como podemos cubrir estos huecos. El que hoy haya niños, que los cárteles los tengan desde los 9 a los 15 años, pues lo que hay que preguntarnos es si quién veía por esos niños, además de sus familias. ¿Dónde está la autoridad? ¿Y dónde está el resto de la sociedad? Pero estos sí los agarraron, les dieron un sentido de pertenencia, un dinero para ellos, para su mamá. Son temas importantes que tendríamos que platicar mucho.
Pero al final, y cierro ya con esto, lo único que les puedo decir es que en todo esto tenemos, de todos los temas, hay grandes ejemplos exitosos en este país, lo que nos genera una esperanza de que las cosas van a salir adelante. Y en eso estamos empeñados. No solo nosotros, mucha gente más y muchas autoridades también. Y yo los invitaría también a que ustedes se sumen a estos esfuerzos, a ver qué está pasando y que le entremos con toda fuerza. Y aquí hay grupos importantes que están chambeando y que están funcionando fuerte y bien y que tenemos que apoyarnos y apoyarnos a todos. Ese es el ejercicio que queremos y eso es lo que creo que necesita el país. Más que desunirnos y estarnos criticando y tirarnos piedras todo el tiempo, tenemos que ver qué es lo que nos une. Y lo que nos une es lo mismo y a todos nos interesa. Y esa es madurez también. Y eso es a donde todos tenemos que tender, hacia allá, incluso a veces a pesar de nuestros propios intereses. Muchas gracias.